adelante nomás. Déjala ahí. Bueno, sí, yo voy viendo ahí, vamos tomando asistencia, como quien dice. Bueno, Luisa Burger. Presente. Seirano me mandó un Profe mail. Adrián le mandó un mail, eso. Sí, me mandó un mail que estaba con, bueno, lo agarró, entre comillas, el bicho, el COVID-19, aparentemente. Ha tenido algún problema al respecto. Creo que no está mal, pero bueno, creo que eso le impide participar. Garay. Sí, profe, presente. Roldán. Acá, profe. Bien. ¿Y Saya? Acá, profe. Bien. Ojalá que el compañero de ustedes, Adrián, se mejore pronto. Le mandé los mismos deseos, así que si ustedes lo ven o se comunican, transmítanle el deseo mío y que seguramente será de todos que pronto se recupere y podamos estar con él. Chicos, Bueno, yo profe, silencio el perfecto. micrófono y vuelven al anterior o como quieran y ustedes empiezan. Bien, bueno, somos el grupo número 30 y vamos a exponer lo que sería baldosas cerámicas. ¿Qué es una baldosa? Una baldosa es una losa o loseta manufacturada, fabricada con diferentes tipos y técnicas de cerámica, como en piedra, vidrio, metal, plástico, etc. Son placas de poco espesor, generalmente se utilizan para el revestimiento de suelos y paredes. En este caso vamos a desarrollar características, origen, el proceso de fabricación, los usos y entre otras cosas, de lo que serían las baldosas cerámicas. Bueno, las baldosas cerámicas se fabrican a partir de composiciones de arcillas y otras materias primas inorgánicas y bueno, se someten a distintos tipos de procesos que más adelante van a explicar mis compañeros y existe una gran variedad de tipos, modelos, colores y pueden ser de acuerdo a la terminación esmaltadas o no esmaltadas. A continuación, le mostraré el proceso de fabricación de las baldosas cerámicas y sus diferentes etapas. Como podemos ver, esta empresa cuenta con un lugar donde llegan los camiones con los diferentes materiales, los cuales se localizan en la primera estación de recepción y tratamiento de las materias primas. Los materiales que se utilizan son arcillas, feldespato, arena sílice, carbonatos, caolines y caliza, los cuales son almacenados en estos espacios llamados silos. De aquí son transportados a la zona de molienda, a donde son depositados en la tolva. De ahí el material pasará por unas bandas transportadoras a la zona de preparación. Aquí el material se dividirá en dos molinos, uno para la preparación en seco y otro para la preparación en húmedo. Aquí se obtiene un material llamado barbotina, la cual se transportará por unas tuberías hacia la zona de mezcla. En este proceso se mezcla la barbotina con aditivos necesarios en grandes atomizadores para evaporar el agua, logrando el material homogeneizado y en condiciones de humedad determinadas. De esta forma se pasa del área de amasado, donde se deposita la mezcla, en bandas que transportarán el material por máquinas que le darán la consistencia adecuada y fácilmente moldeable. Este material se deposita en unos silos de reposo para luego ser utilizado en el proceso de prensado. Aquí la mezcla pasa por unas prensas hidráulicas para dar forma a las baldosas cerámicas de las distintas dimensiones según los requerimientos. Una vez terminado el prensado, se pasa al proceso de esmaltación y decoración.
En esta parte del proceso se recubren las baldosas por medio de una máquina de esmaltación. Que es lo que se va a ver recién ahora. Al terminar este proceso, las baldosas pasan a la cocción, que se hace dentro de hornos y les da un acabado de mayor resistencia. El próximo paso es el control de calidad, donde se analizan los posibles defectos que pueden tener las baldosas y se revisa que cumplan con las condiciones de calidad necesarias. Al terminar la revisión, se trasladan las baldosas al área de embalaje para luego pasar a la zona de almacenamiento. Como paso final, el producto se lleva al área de embarque, donde después se despacha hacia los proveedores. Bueno, por otro lado, encontramos que la norma ISO 13006 es a nivel internacional la encargada de regular las baldosas cerámicas. Esta norma define términos y establece especificaciones, características y requisitos para baldosas cerámicas de la mejor calidad comercial. No es aplicable para baldosas elaboradas por otro proceso que no sea por el proceso normal de extrusión o prensado en seco. Algunos de los aspectos contemplados por dicha norma son determinaciones de dimensiones y aspecto superficial, determinación de la absorción de agua, porosidad, de la resistencia a la flexión y de la fuerza de rotura, de la resistencia al impacto, de la dilatación térmica lineal, entre otros aspectos. En cuanto a los tipos de baldosas cerámicas, vamos a hablar de tres tipos: azulejos, baldosas de grés y grés porcelánico. El azulejo se obtiene mediante la técnica de prensado en semiseco y con una o varias cocciones. La superficie es esmaltada con una amplísima gama de colores y decoraciones especiales producidas por diferentes técnicas, ya sea por serigrafía, pintado manual, etc. La capacidad de absorción del agua de los azulejos es la más elevada y está comprendida entre el 12 y el 20%, aunque en algunos casos puede llegar al 25%. La dureza de los azulejos dependerá del esmalte, pero suele ser inferior a 5 en la escala de Mohs y con una carga de rotura entre 300 y 1200 newtons. La gama de formatos de azulejo es muy amplia, desde los 15 por 15 y 20 por 20 centímetros hasta tamaños de 60 por 30 y 40 por 20 centímetros. Las baldosas de grés son un material cerámico que, contrariamente a los azulejos, pueden ser colocados tanto en interiores como en exteriores. Están formadas en su mayoría por el método de prensado en semiseco, aunque existen algunos casos de extrusión, todos ellos sometidos a una sola cocción. Al igual que en los azulejos, la superficie de las baldosas de grés es esmaltada, pero en este caso, y al contrario que en los azulejos donde el esmalte suele
ser siempre muy vitrificado, podremos encontrar grés con esmaltes con varios niveles de rugosidad, que es lo que nos va a proporcionar la dureza del material. La dureza suele estar comprendida entre 3 y 8 según la escala de dureza de Mohs, y cuanto más lisa sea la textura de la superficie de la baldosa, más baja será su dureza. En lo que se refiere a la capacidad de absorción, se encuentra entre el 2 y el 10%, y su carga de rotura oscila entre los 1000 y 2300 newton. Podemos disponer de muchos formatos de baldosas de grés, pero actualmente predominan las de 20 por 20, 30 por 30, 40 por 40 centímetros, y puede llegar hasta formatos de 50 por 50 y 60 por 60 centímetros. El grés porcelánico es la denominación generalizada de las baldosas cerámicas de muy baja absorción de agua, prensadas en seco, no esmaltadas y por tanto sometidas a una única cocción. El cuerpo de la baldosa es del color resultante de la adición de colorantes a su masa, con distribución uniforme o granular. Pueden utilizarse tal como resultan tras la cocción, o someterse la cara vista a un proceso de pulido que le da brillo y lisura. La cara vista puede tener relieves con fines decorativos o antideslizantes, y la forma predominante es la cuadrada, de 10 por 10 centímetros hasta 80 por 80, aunque también existen piezas rectangulares. Bueno, en cuanto a los usos, el azulejo, al ser un tipo de baldosa que se caracteriza por su alto grado de porosidad, su uso está destinado especialmente a cocinas y baños. Bueno, acá se puede ver un par de imágenes. Pasa a la siguiente diapositiva. Ahí el grés porcelánico se usa en zonas residenciales como no residenciales. Pueden ser espacios comerciales que pueden llegar a sufrir un alto tránsito. Ahí observamos un par de imágenes, y en las baldosas de grés también son usadas en espacios residenciales como no residenciales, y mayormente se utilizan en exteriores como galerías y patios. Eso sería en cuanto a los usos, y en la instalación la vamos a nombrar muy por sobre encima, ya que no es un aspecto fundamental de la cátedra. Bueno, el suelo de baldosa se fija a la superficie del piso o pared con un proceso de albañilería, en su especialidad de solería. Un mortero básicamente compuesto de cal o cemento, arena y agua, que al secarse adquiere una constitución muy dura, aunque menor que la del hormigón, lo que permite la transferencia del peso, calor, a través de todo el enlosado. Una vez que las baldosas se colocan, la junta entre las baldosas se rellenan con leche o base de mortero, que se sella contra la humedad una vez que se seca. Eso sería todo, profe. Muy bien. Volvete un par de láminas atrás a donde empezaste con los usos o aplicaciones, no sé cómo le llamaron. Ahí. Ponlo grande, así lo ven mejor todos. Dice, al ser un tipo de baldosa de alto grado de porosidad, su uso está destinado especialmente a cocinas y baños. Si tiene alto grado de porosidad, quiere decir que absorbe mucha agua y elementos que pueden no ser, digamos, compatibles con el uso en cocinas y baños. Es decir, acá hay algo o bueno, en una de esas yo no lo entiendo. No sé si alguno me lo puede explicar o cómo será. Chicos. No, sí, profe. No, entonces estarían mal las imágenes. ¿Se entiende? A ver, sí, espera, el concepto ¿se entiende yo lo que recién lo acabo de entender, sí, profe. Perfectamente se digamos, entiende. es decir, a ver, en esta fotografía, bueno, yo estoy creyendo que me ven, en la segunda fotografía de la izquierda uno ve un piso como puede ver en cualquier baño o cocina, o en la fotografía de la derecha, que indudablemente uno lo que busca es impermeabilidad, porque
porque son lugares, entre comillas, sucios, o donde puede haber algún tipo de suciedad. Y bueno, si fuera el material poroso, significa que es absorbente, o generalmente va de la mano la absorción, y por lo tanto no compatible, o por lo menos no deseado, ¿no? Un poco ahí para tener en cuenta eso, porque lo vi y me llamó la atención. Bien, listo. Candela, ¿podés dejar de compartir la pantalla? Así vamos al siguiente tema, que es, dijimos, bloques de hormigón, en donde Julia nos iba a compartir la pantalla. ¿Estaba haciéndolo o me pareció a mí? Julia, ahí está. Y voy tomando asistencia, ¿sí? Bartis. Presente. Concha Flores. Jona Flores. Yo, profe. Perdón. Cona Flores, discúlpame. Delfina Gil. Presente, profe. Juárez Capellini. Presente. Bueno, Julia Pala es la que está compartiendo. Y Lautaro Tenorio. Presente, profe. Bien. Chicos, es todo de ustedes. Yo silencio y adelante nomás. Bueno, nosotros somos el grupo número 25 y vamos a hablarles sobre los bloques de hormigón. El bloque de hormigón es un mampuesto artificial premoldeado que tiene alta resistencia, es muy estético y se caracteriza por su cantidad de aplicaciones. Tiene una variedad de piezas y accesorios que logran soluciones técnicas y arquitectónicas más convenientes. Su textura superficial depende de varios aspectos como la graduación de agregados, el contenido de humedad, la intensidad de compactación durante su moldeo. Y su sistema de fabricación permite obtener valores de resistencia más elevados que los materiales tradicionales, digamos. El hormigón tiende a contraerse al disminuir su contenido de humedad. Entonces en la pared aparecen tensiones de tracción y de corte, por lo que al colocar estos bloques es más conveniente que el contenido de humedad sea el más aproximado al promedio del ambiente seco que, digamos, al que van a estar expuestas estas paredes. El origen de estos bloques de hormigón, digamos, cuando se arrancaron a producir, el sistema de fabricación era en unos equipos llamados bloqueras, pero era un sistema muy precario, por lo que no había productos con calidad, con alta calidad. Hasta que se llegó a unos equipos que tienen alta potencia de vibrado y compresión, dosificación racional y curado en cámaras de vapor, lo que nos permite obtener un mampuesto de hormigón de alta calidad, resistencia y durabilidad. Tiene un excelente comportamiento estructural, gran resistencia al fuego y óptimas propiedades acústicas y buena aislación térmica. La materia prima. El concreto usualmente utilizado en la elaboración de bloques de hormigón es una mezcla que contiene arena, cemento Portland y grava. Estos componentes combinados producen un bloque de color gris claro con una textura fina y resistencia a la compresión. Los bloques de concreto se elaboran cambiando la grava y la arena por una arcilla expandida, que son elementos que se generan al triturar materias primas y se someten a temperaturas elevadas. Un bloque de estos puede pesar entre 10 y 12,7 kilos y se utiliza en muros, paredes y tabiques que no resisten a mucha carga. La mezcla de concreto que se usa para elaborar estos bloques puede contener químicos que son llamados adhesivos, los cuales ayudan a modificar el tiempo de curado
y le dan un incremento de resistencia a la compresión y a la trabajabilidad. El compuesto puede contener pigmentos que son agregados para darle un color uniforme en toda su superficie, o también a la superficie se le puede cubrir con un esmalte, que es para darle un diseño decorativo o para también protegerlo de los ataques químicos. Bueno, el sistema de producción, bueno, el sistema de producción más adecuado es aquel que consiste en una planta equipada con una moledora estática, en donde bajo un control se programan las diferentes dosificaciones para la producción de los diferentes tipos de bloques. La gran potencia de vibrado y prensado que poseen estos equipos hacen que la calidad del producto sea siempre superior a la exigencia de la norma y confieren una calidad constante que se repite siempre que se respeten los parámetros relacionados con la calidad del hormigón, como pueden ser la cuidadosa selección de áreos, el estudio granulométrico, la dosificación acorde a la resistencia especificada o lo requerido para casos especiales, elevada potencia de vibrado y compactación, curado controlado que se realiza en las cámaras destinadas al Alcantín, control de calidad mediante los ensayos de laboratorio. Otro de los aspectos que le confieren versatilidad a la producción a la industria del bloque es la posibilidad de utilizar diferentes tipos de agregados para la confección del pastón, como por ejemplo, si se desea obtener bloques más livianos, en lugar de utilizar agregados naturales de densidad normal, utilizamos agregados de baja densidad. El molde del bloque de hormigón se logra con una vibración muy energética en bandejas metálicas y posteriormente se produce el handling o el manipuleo del bloque, en el cual, bueno, puede ser manual o automático. Se carga el bloque crudo en bandejas y se los deposita en estantes metálicos de varios pisos de altura. Luego estos estantes son desplazados por rieles hasta las cámaras de curado. El curado es muy importante para acelerar el proceso de hidratación del cemento, permitiendo bajo condiciones óptimas de temperatura y humedad alcanzar un mejor fraguado del hormigón. Y finalmente de la cámara de curado pasan a los depósitos y se realiza el control de calidad. Bueno, hablando de la parte de usos y características, empiezo por la parte de usos. El bloque de hormigón se puede utilizar como sustituto del ladrillo común o ladrillo hueco. Evidencia de esto son las viviendas unifamiliares, planes de vivienda, edificios de altura, centros comerciales, vigas, dinteles, columnas, etc. Otro tipo de bloque de hormigón es el texturado. Este sirve para la construcción de muros vistos y se le puede aplicar un color determinado, con la intención de agregar un aspecto más natural. Las características son 5, empezando por la absorción de agua. Es el índice que representa el grado de compacidad o porosidad de un bloque de hormigón. Luego tenemos la resistencia, se determina mediante el ensayo especificado en la norma IRAM 11561-4. Vale aclarar que esta característica, unida a la anterior, la cual es la absorción de agua, determina la durabilidad del bloque y la posibilidad de ser empleado en parámetros exteriores sin revestimiento. Otra característica es la contracción por secado. Esta norma, este método de ensayo está determinado en la sección 3.5 de la norma IRAM 11561-4. Luego tenemos el contenido de humedad. Como se dijo al principio de la presentación, el hormigón tiende a contraer o disminuir su contenido de humedad. Esto genera tensiones de tracción o corte, tracción y corte en el muro. Y bueno, su método de determinación está especificado en la norma IRAM 11561-4, de igual manera. Y bueno, como última característica, textura superficial, determinación y apariencia. La textura superficial de los bloques de hormigón es muy variada, pudiendo satisfacer requerimientos físicos y arquitectónicos. Y bueno, los diferentes tipos de rugosidad y textura superficial dependen de la graduación de los agregados, proporción de la mezcla, contenido de humedad y grado de compactación durante el moldeo. Bueno, la clasificación o tipos, debido a que los bloques de hormigón nos permiten desarrollar sistemas constructivos, existen varios tipos de bloques que satisfacen todas las exigencias que puedan aparecer. Además, gracias a la versatilidad de su fabricación,
no hay límites en cuanto a la forma y tamaño en el que se pueden fabricar, ya que esto solo depende de la capacidad del equipo y del molde instalado. El bloque de hormigón básico o equivalente posee 2 huecos verticales pasantes y por lo general se denomina 20 por 20 por 40, ya que son sus medidas en centímetros. Sus extremos pueden ser lisos o con salientes para ordenar la colocación de la mezcla de morteros en la junta vertical. Los bloques de hormigón se dividen en portantes y no portantes según su resistencia a la compresión y también por su color o terminación. Los principales tipos de bloques son el de gafa, que suele ser más utilizado como huecos de forma horizontal para permitir un poco de visión y dar paso al aire con el exterior. De multicara, que es el que posee sus huecos internos compartimentados y se utilizan generalmente cuando se quiere construir una pared de una sola hoja. Los de carga, que suelen ser más macizos y utilizarse para muros que tienen funciones estructurales. Y después los podemos clasificar en sus formas de acabados. Los revestidos, que son bloques que tienen la suficiente rugosidad para proporcionar una buena adherencia al revestimiento. El armado tipo U, los cuales se emplean como sunchos para cubrir cantos de forjado o para crear dinteles. Y por último, los de cara vista, que son los que tienen al menos una cara preparada para no necesitar revestimiento. Bueno, con respecto a la normativa, las recomendaciones para la elección de los bloques de hormigón y la ejecución de la mampostería se establece en la norma 11.561. La asociación del bloque de hormigón con el Instituto de Cemento Portland argentino y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial implementaron a partir del 2005 un programa de certificación de calidad para los bloques de hormigón y los adoquines de hormigón, con el objetivo de garantizar a los usuarios que adquieren este producto la constancia de calidad. Después tenemos el impacto ambiental, que el hormigón es un material de construcción que esto genera problemas ambientales por la extracción de materiales pétreos de los entornos naturales. Después de que las plantas de prefabricado se encuentran como altas consumidores de áridos, que esto conlleva al rápido agotamiento de las reservas naturales de los áridos provenientes tanto de cauces como de canteras. Y también produce una gran escasez de materias primas, algunas de ellas no renovables, constituyendo una gran preocupación y sumando a esto la afectación del ecosistema. Esta situación motiva a preservar y proteger el medio ambiente de un inminente desequilibrio ecológico, siendo necesario recurrir a soluciones alternativas y a estudios medioambientales. Por esto se hizo estudios nacionales e internacionales que demostraron que las propiedades físicas y mecánicas del hormigón constituido por adiciones racionales de árido reciclado, en su mezcla garantizan la utilización adecuada de este material. La necesidad de reciclar los escombros que produce la industria de la construcción está tomando hoy en día una gran importancia, ya que un 55% de la composición de los escombros generados en la construcción son hormigón sin armar y hormigón armado. Y esto da una oportunidad a que gran cantidad de la materia prima pueda ser reutilizada en nuevas estructuras. Bueno, y ahí terminamos. Muy bien, chicos. Digamos, respecto, bueno, bien el trabajo en general. Respecto a esto último que plantearon, del impacto ambiental, me quedo con esto último. Por un lado dijiste, creo que sos vos, Valentina, la que hablaste, el tema de los cursos de canteras de cursos de agua. Digamos, por lo menos en la provincia de Córdoba y en muchos lugares, está prohibida la extracción de áridos de cursos de agua, es decir, de los ríos. Entonces, digamos, no se podría extraer. Claro, no impacta en eso. Claro, no debería. Pero sí, a ver, todo lo que es producción de hormigón, la industria del hormigón, a través de la producción de áridos y la producción de cemento, es uno de los grandes culpables, vamos a decir,
de producir impactos ambientales negativos, ya sea por la producción de CO2 o por la extracción de áridos, ¿no? Pero bueno, eso es un tema, digamos, si no hubiera producción de materiales como el hormigón, no habría muchas obras, y bueno, digamos, un poco ahí es cuestión de encontrar el equilibrio. Y en esto voy a lo que decís vos, es decir, todo el trabajo, de gran parte de la investigación que se desarrolla en el mundo está apuntada a esto, a minimizar el impacto ambiental de materiales como el hormigón, que tienen, repito, un gran impacto ambiental. Y en esto particular que mencionaste de los digamos, desechos de obras para reutilizar como áridos reciclados, si no entendí mal, ¿puede ser? Sí. Bueno, está muy bien, eso también está muy estudiado y se ha trabajado y se trabaja en eso. El gran inconveniente que tiene esto, el gran inconveniente, es la trazabilidad. ¿Por qué? Porque en una obra, salvo que esté especificado, no se clasifican los desechos y van todos juntos. Entonces después es difícil de clasificar los residuos. Es decir, pasa con todos los residuos. Si hablamos de plástico, si hablamos de lo que fuere, es difícil de clasificar los residuos porque son materiales de diferentes características. Entonces, si hablamos de residuos de hormigón, no es lo mismo un residuo de un hormigón H15 que de un hormigón H50. Las características del material a reciclar o reciclado, ¿no? No sé si se alcanza a entender, quería hacer la aclaración, pero está muy bien lo que ustedes han planteado, ¿no? Sí. Bien. Perfecto. Julia, si dejas de compartir pantalla, vamos al último tema, que es hormigón celular, en donde Rodrigo, ahí ya está, por compartir la pantalla. A ver, Barale, vamos, voy tomando asistencia, disculpen. Presente, profe. Juan Barale, bien. Rodrigo Gagioli está compartiendo la pantalla, obvio. Facundo García. Presente, profe. Juan Cruz Novela. Presente, profe. Bien. Juan Vargas Rivero. Presente, profe. Bien. Y Diego Sampieri. Presente, profe. Perfecto. Yo silencio mi micrófono y adelante, chicos. Yo no estoy escuchando, no sé si el resto escucha o han empezado. No se escucha a los que están exponiendo. No, yo tampoco lo escucho, compañero. A ver, no sé quién tenía que hablar, pero... Vamos de nuevo. Ahí está. ¿Sí? Perdón. Bueno, vamos a hablar del hormigón celular. Vamos a arrancar con lo que es el origen. Listo. Este nace en 1914 en Suecia, cuando se mezclaron cemento, cal, agua, arena fina y aluminio. Esta mezcla fue secada en una cámara de vapor presurizado, obteniendo el material que hoy se conoce como hormigón celular. Este se empieza a usar de forma masiva en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, y después se empieza a esparcir por el resto del mundo. Las materias primas, está la arena. La arena puede ser fluvial, que los granos no tienen ángulos agudos,
Está la arena de cantera, que es arena recibida de rocas trituradas o después de labra de piedra. En general la arena no debe contener impurezas como el abono orgánico y la arcilla, ni tampoco láminas de mica. Y en lo que es la fabricación del hormigón celular aislante y liviano, no se necesita usar arena. El cemento, en arena hay 3 marcas de cemento, que son CPC, CPF y CPN. CPC no se usa en la fabricación de hormigón celular porque tiene arcilla. El CPF se puede utilizar en la tecnología de materialización seca, pero previamente hay que controlar lo que es la compatibilidad con el agente espumante. El CPN se puede aplicar en todas las tecnologías y en cualquiera de los casos el cemento siempre debe ser fresco y no debe tener bolas. El agua, de lo que sería la conducción de agua, sirve para todos los casos, y para acelerar el endurecimiento se puede usar agua de mar, que esta tiene cloruro de potasio. También el tema de la temperatura del agua siempre es según la mezcla que se esté usando. Después está la fibra, que existe la fibra metálica, de plástico y vidrio. La metálica no se usa en el hormigón celular, la de plástico sirve para fabricar vigas y placas de hormigón celular, y la de fibra se tiene más para lo que es la superficie lisa, para obtener superficie lisa. El agente espumante hay 2 tipos, que el proteico, que se obtiene a partir de sangre de animales, plumas, cuernos, pezuña y gelatina. Y también está el sintético, que se utiliza mucho en la tecnología de mineralización seca. El acelerante de endurecimiento, que no es obligatorio, permite usar moldes más rápido, pero empeora lo que es la resistencia del hormigón, y hay que siempre verificar la compatibilidad del cemento y el agente espumífero con el acelerante. Y un agente universal es el cloruro de potasio. ¿Pasa? Bueno, el proceso de fabricación tiene distintas fases, las cuales son la preparación, dosificación y mezclado de las materias primas. Si se producen elementos armados, fabricación y tratamiento anticorrosivo de las armaduras, preparación de los moldes, colada, expansión de endurecimiento de la pasta, corte y perfilado de los productos, curado en autoclave y, por último, la paletización y el embalaje plano. Bueno, el proceso en sí consiste en vertir una mezcla homogénea de las materias primas en un molde, la cual se la deja reposar a la misma para que se endurezca y así después hacer el desencofrado. A este bloque, que se asemeja a una torta, con alambres de acero se le realizan cortes a lo largo, si son elementos reforzados, o longitudinal o transversalmente, si son bloques. Bueno, estos productos que se obtienen, durante 10 a 12 horas, se los pone en un tratamiento térmico en autoclave, a 10 bares de presión y 180 grados aproximadamente. Bueno, estas condiciones producen una reacción hidrotérmica en la cual se mezcla la cal y la arena, formando cristales de formas muy particulares. Este tratamiento del autoclave es el que le da sus propiedades mecánicas al bloque de hormigón definitivamente. Bueno, cada fase de producción del hormigón se va testeando en un laboratorio de la fábrica, en el cual cuando ingresa la materia prima hasta ya el producto finalizado, se le van haciendo controles de calidad. También existe un proceso alternativo, que en este no se usa ni polvo de aluminio, ni yeso, ni cal, el cual pueden generar absorción de agua y algunas fisuras. Bueno, este proceso consiste en utilizar agentes espumígenos proteicos, los cuales, conjunto con el calor natural, del calor natural de la hidratación, hacen el fraguado. Esto tiene muy buenos resultados, ya que tienen mayor resistencia acústica y mayor resistencia térmica, y también la resistencia mecánica.
tiene otras ventajas, como por ejemplo que es el menor consumo de energía y la posibilidad de realizar el trabajo en el lugar en el que se lo necesita. Bueno, este sistema se hace mediante una mezcladora que también sirve para, por ejemplo, el bombeo de contrapisos, viviendas con encofrado o premolado de relleno. Bueno, aparte del proceso alternativo nombrado anteriormente, pusimos acá otros tipos de métodos para la fabricación del hormigón celular, como el método clásico, que en este método consiste en que por medio de una mezcladora horizontal, como se ve ahí en la imagen, la primera imagen, se mezcle agua, cemento y arena. Bueno, luego de que se haya mezclado bien, se le añade espuma. Esto se entremezcla rápidamente para que la burbuja de la espuma no se destruyan. Luego ya queda listo y se vierte la mezcla a los moldes o al encofrado. Y para este método es recomendable que se emplee arena tamizada y un espumífero proteico. Y también se recomienda que el volumen de la mezcladora no sea más de 1 metro cúbico. Bueno, también se pueden hacer, con este método se pueden hacer bloques, verter contrapisos y paredes al encofrado. Y este tipo de método no requiere autoclave. Después el otro, que es por el medio de cavitación, en este método se carga arena, cemento, agua y un espumífero sintético en una mezcladora vertical hermética, como se ve ahí en la segunda imagen. En esta mezcladora se da la presión del aire y se pone en marcha el motor. Que tiene ahí adentro, unas paletas que hacen 400 rotaciones por minuto. Bueno, luego de mezclar todo con la presión del aire, la mezcla se descarga por la manguera y después de eso genera que la presión disminuya bruscamente y en la estructura de la mezcla se forman burbujas. Cada burbuja que se forma son todas diferentes. Bueno, y en este método es conveniente para verter la mezcla al encofrado, como para hacer paredes y hacer contrapisos. Y se recomienda también que se use un espumífero sintético. Bueno, el tercer método es la tecnología de la mineralización seca, en donde primeramente se hace la espuma muy líquida. Esta espuma contiene todo el agua necesaria para la mezcla. Luego en la mezcla se pone cemento y arena. Esta mezcla de cemento y arena se prepara de forma separada y sin agua. Cuando se pone la mezcla de cemento y arena a la espuma, las partículas de cemento envuelven las burbujas de la espuma, y entre estas burbujas cae la arena. Obtenemos así una mezcla muy resistente. La tecnología sirve para bloques, tanto para paredes como para contrapisos. En esta tecnología se usan espumíferos de todos tipos, pero se necesita un buen especialista para calcular bien la cantidad de la espuma y preparar la mezcla de cemento y arena sin agua. Bueno, para este método se puede usar las mini mezcladoras, que es las que vemos en azul, y para fabricaciones industriales se recomienda hacer en máquinas mezcladoras verticales, que es la plateada. Bueno, el cuarto método, la tecnología de creación de burbujas en un lugar de construcción. Se usa esta tecnología cuando hay que verter contrapisos y paredes en edificios altos. La fabricación de hormigón celular se realiza con la ayuda de un polizador. Lo esencial es que abajo del edificio se haga la mezcla de agua, cemento y arena, donde se interpone la espuma a la mezcla antes de levantarla. Luego con una bomba se levanta esta mezcla hacia arriba hasta la altura necesaria, en donde las burbujas de aire se destruyen mientras la misma se eleva. Esta tecnología permite obtener hormigón celular permanentemente. La hormigonera común o convencional no sirve para obtener hormigón celular, es demasiado lenta y rompe las burbujas. Rompe la espuma, perdón. Se puede usar un taladro para la tecnología de la mineralización seca, pero en esta tecnología se necesita una estructura especial en la mezcladora, ya que activar la mezcla antes de introducirlo a la espuma.
Pasa la diapositiva. Bueno, yo le voy a hablar. ¿Se escucha, profe? ¿Se Sí, se escucha? escucha, se Listo, escucha. joya. Bueno, yo le voy a hablar de las propiedades más importantes del hormigón celular. Una de estas es la baja conductividad térmica de este, que esto es debido a su estructura molecular, que está formada por millones de burbujas de aires, una independiente de la otra, distribuidas homogéneamente, donde esto también le da a las personas un ahorro económico y energético. Después es la resistencia al fuego, que al ser fabricado por materias primas minerales no contiene ningún derivado combustible, lo que le hace soportar muy altas temperaturas. Un ejemplo sería que un muro de 15 centímetros de espesor puede aguantar de forma intacta alrededor de 3 horas, sometida a unos 1000-1200 grados centígrados. Otra de estas es la resistencia a la humedad del hormigón celular, que presenta una absorción menor al hormigón tradicional y una baja capilaridad. Esto se debe, como ya dijimos anteriormente, a su estructura molecular. Después, el hormigón celular resiste a condiciones naturales extremas. Esto se da debido a los valores que le otorgan sus materias primas y además es superior a la... está libre de plagas, que esto se debe que es superior a la formación de hongos respecto a otros tipos de hormigones. Después tiene una muy buena aislación acústica, que esto se debe a las millones de burbujas que contiene el hormigón celular, que forman como una barrera en contra de las ondas sonoras. Y por último, se dice que tiene un proceso productivo ecológico, ya que no genera residuos y utiliza una baja cantidad de energía. Si puede pasar a la siguiente filmina. Bueno, una de las ventajas que tiene este material es que puede calificarse como sostenible, no tanto por su composición, sino por sus características y propiedades energéticas, ya que en su fabricación no se utilizan sustancias nocivas y se conforma de materias primas que abundan en la naturaleza. Cuando se termina su tratamiento de autoclave, se da por finalizada la fabricación, siendo este un procedimiento que consume muy poca energía y sus eventuales recortes comúnmente son reciclados. Los lugares construidos con este material necesitan consumir un mínimo de energía para controlar la temperatura, lo que produce un ahorro del 50% de energía y a su vez disminuye la emisión de CO2 a la atmósfera. Las obras realizadas con este material son limpias, secas y producen muy pocos desperdicios. No contiene sustancias tóxicas, por lo que no presenta peligro para la salud de las personas o del medio ambiente. Para fabricarlo no se necesita mucha energía, ya que la producción de 1 metro cúbico de hormigón celular tratado en autoclave consume de solo 250 kWh por hora, lo que representa una cifra muy inferior a la de los ladrillos cerámicos macizos. Pasa de filmina. Pasa de filmina. Ahí está. La principal desventaja del hormigón celular es que tiene una alta higroscopicidad. A pesar del hecho de que los bloques de concreto airado son responsables de la formación del nivel óptimo de humedad, con el tiempo la humedad comienza a acumularse en su estructura y como resultado puede llevar a que ésta se destruya. Para la implementación de este material es necesario preparar estructuras de cimientos ideales, ya que el más mínimo error puede llevar al hecho de que aparezcan grietas en la pared del bloque y no solo en las líneas de mampostería, sino también en estos mismos. Para estos materiales se necesitan comprar anclajes especiales para el hormigón y no se pueden construir edificios con más de 5 pisos de concreto aireado en bloque. Es necesario que sean transportados los bloques de concreto con mucho cuidado, ya que la estructura porosa hace que estos materiales sean más frágiles. Pasa. Bueno, existen entre los ensayos mecánicos, que son el ensayo de compresión simple, ensayo de flexión, ensayo de tracción, el módulo elástico y relación de Poisson, que solamente los vamos a nombrar ya que los vimos en el práctico. Y pasa de filmina. Bueno, en conclusión, podemos decir que es un producto con resistencia y solidez, es liviano, tiene precisión dimensional,
posee una rapidez de construcción, es eficiente, económico, duradero, resistente al fuego, aislamiento térmico y despreocupación por el medio ambiente, tanto del producto como de su proceso de fabricación, como se dijo en las ventajas. Las principales ventajas se refiere a una mayor simpleza en instalación en la construcción, siendo un producto más limpio, fácil de manejar, dúctil y rápido. Se puede cortar fácilmente con un serrucho en mano, una sierra de wincha eléctrica, y se puede perforar, ranular, lijar, hasta lograr las formas deseadas, pareciéndose hacia la madera, que además, además de simplificar las instalaciones de ductería eléctrica. Bueno, y así damos por finalizado el trabajo del hormigón celular. Muy bien, chicos. Digamos, en una vez el principio que se complicó ahí el inicio, yo lo dijeron y yo no lo escuché. ¿Qué es el hormigón celular? ¿Cómo, profe? ¿Qué es el hormigón celular? Es decir, sabemos qué es el hormigón. Ahora, hormigón celular, ¿qué es? ¿Qué lo caracteriza? Para aquellos que están escuchando y no saben qué es lo que es o no lo tienen presente. Con palabras de ustedes, no hace falta saber con lo que Es han hormigón estudiado. fabricado a base de agua, arena, cemento y aire. No tiene la burbuja esa de aire que por eso también lo hace tan liviano. Está bien, es decir, es un material que se llama hormigón celular, pero en definitiva es un material de base cementicia que en base con el agregado de espumígenos, de alguna forma, que ustedes han explicado de diferentes formas, tiene un porcentaje de aire altísimo, lo que hace que sea más liviano y tenga muchas de las características que ustedes mencionaron, ¿sí? Digamos, no es más que eso, es decir, una mezcla cementicia muy, muy porosa. Y, digamos, ustedes plantearon muchas ventajas al final. Uno ve todas esas ventajas y diría, bueno, entonces, ¿por qué no se hacen todas las casas con hormigón celular? Básicamente, visto profe, algo, el tema es del por el costo? precio, Ah, es por el bueno, precio que se a maneja, eso, tiene un precio muy bueno, elevado. Sí. ahí está, eso quería que mencionaran, porque si no, Sí. digamos, En las es como desventajas no se que... nombró, pero sí, acá en Argentina tiene un precio elevado, bastante elevado en comparación de otros del hormigón común y corriente. Eso es lo que faltaba agregar para cerrar esa parte, porque si no, y Sí, volver, o sea, es como que es todo perfecto el hormigón celular. claro, Sí, sí. pasa a las ventajas, uno dice, esto es la panacea, es lo mejor de todo, y resulta que por algún lado está la parte floja, y es eso justamente, que tiene un costo, bueno, un costo muy alto, ¿no? Es elevado, sí. Muchas ventajas. Por lo pero menos un acá en costo. Argentina. Sí, sí. En otros lados hay que También, ver. no Y en buscamos en esto, relación a otros lados. No sé en Europa cómo se manejará, pero por lo menos en el tema Argentina, profe, es el el precio sí. siguiente. El tema es el siguiente. En lugares en donde la mano de obra tiene un costo muy alto, construir con sistemas o materiales que disminuyan la cantidad de mano de obra, disminuye los costos de la obra. Pero en lugares en donde la mano de obra, y sobre todo en este momento particular en que nos encontramos, digamos, tiene un costo menor, es mano de obra barata, para decirlo de alguna forma, bueno, obviamente se hace incompatible con otros sistemas o materiales de construcción. Un poco para aclarar, porque seguramente muchos compañeros de ustedes habrán escuchado y dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué no usamos todo esto y nos dejamos de todos los otros materiales, ¿no? Pero lo importante es que todos sepan que existe, que está, que se usa, está disponible en el medio, es cuestión siempre de hacer números respecto de la obra que uno tenga o no,
y de las posibilidades económicas y demás cuestiones. Perfecto, chicos. ¿Listo? Dejad de compartir la pantalla, Rodrigo, por favor. Voy a ver si puedo yo compartir pantalla. Hago una presentación rápida y vamos cerrando. Confírmenme que se esté viendo mi pantalla, por favor. No sé qué pasó ahí. Ahí está. ¿Se ve todo bien? Bien. Me toca hablar a mí un rato. Particularmente voy a hablar de lo que es cerámicos y de hormigón. Pero antes quería mostrarles esta lámina en donde un poco seguramente tienen ustedes las respuestas a algunas preguntas que escuché durante el práctico la semana pasada. ¿Cómo seguimos? ¿Cuáles son los próximos pasos para ir cerrando ya el año lectivo, este año lectivo tan especial que nos toca, ¿no? Tenemos, bueno, la clase de hoy, la clase del martes que viene, el martes 13 y el martes 20 es teórico y presentación de trabajos, y ahí cerramos. El 27, el segundo parcial. El día 3 tendríamos el recuperatorio, para aquellos que tuvieran que hacerlo, ojalá que sean pocos o ninguno, pero es la fecha prevista. Y quienes cumplan todas las condiciones que están previstas en el reglamento, el día 10 del 11 tendríamos el coloquio para los que estén en condiciones de probar la materia. Estos serían los próximos pasos a seguir en cuanto a repito, para cerrar el año lectivo en que estamos. A partir de esto, quería ver acá. Para empezar a grabar. Materiales cerámicos. Vamos a hablar alguna generalidad sobre los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos se pueden clasificar como piedras artificiales. La materia prima fundamentalmente es la arcilla. ¿Y qué es la arcilla? Es un producto propio de la sedimentación, de la descomposición de otras rocas, en donde las arcillas tienen un gran componente de materiales que predominan los óxidos de hierro, por ejemplo, que le dan el color tan característico. Roca feldespática, granito, gneiss, lava, son todas dan origen a materiales arcillosos, o caoliníticos, por ejemplo, dan origen a todo lo que es losa, y cerámicas, los micáceos. Y acá mencionamos la losa, ¿por qué? Porque desde el punto de vista de la ingeniería civil, todo lo que son artefactos de baño, por ejemplo, se hacen con materiales cerámicos de tipo caoliníticos, que es la losa particularmente, ¿sí? Así, decíamos, los yacimientos cuando son caoliníticos, da origen a las porcelanas, en donde la sílice y la alúmina se encuentran en porcentajes similares, y cuando el origen del material cerámico es de origen micáceo, es silicato de aluminio hidratado, da a lo que llamamos particularmente materiales cerámicos como tales. Este silicato de aluminio hidratado son partículas de tamaño muy pequeño, del orden de las micras, estructura laminar. Esta estructura laminar hace que sea tan plástico el material, y que cuando uno, digamos, sea como, entre comillas, como un barro fácil de moldear. Es de característica escamosa, tiene mucha plasticidad, como decíamos, y ante la cocción, este silicato de aluminio hidratado, que es la arcilla, para decirlo de alguna forma simple,
ante el cambio de temperatura se produce un cambio de composición físico-química, dándole estabilidad, dando origen a los materiales arcillosos que conocemos, siendo el más simple y primero el ladrillo común. Las propiedades físicas de las arcillas tiene plasticidad, producida por una mezcla con una cantidad de agua adecuada. El endurecimiento lo sufren al ser sometida a la acción del calor. El color depende de la presencia de los óxidos metálicos, como decía, y bueno, son materiales absorbentes en general que con un debido tratamiento de la superficie pueden pasar a ser o tener algún grado de impermeabilidad, ¿sí? Las propiedades físicas de las arcillas, bien, la acción del calor sobre las arcillas a 100 grados se elimina el agua higroscópica, aún no pierde el agua de composición y conserva la propiedad de la masa plástica. Entre 300 y 400 grados centígrados, llamada de liberada, perdiendo la propiedad de dar masas plásticas, es decir, ya empieza a tener algo de consistencia. Entre 600 y 700 grados se elimina totalmente cualquier agua de combinación que podría tener, y entre los 700 y 800 grados adquiere propiedades como la dureza, contracción, sonoridad. Es decir, los hornos de cerámica común, bueno, trabajan a esta temperatura, y a esta temperatura se produce ya la transformación en un material duro. A medida que aumenta la temperatura, se completa la combinación, y bueno, si llegáramos a los 1500 grados, llegaríamos o aparecería la vitrificación propiamente dicha. Es el diferente proceso de cocción de la arcilla. En forma simple, y para entenderlo, alrededor de los 900 grados es la cerámica común, entre los 1000 y 1300 grados la losa o grés cerámica que mencionaban sus compañeros, y cuando llegamos a temperaturas mayores dan origen a los productos refractarios, la porcelana o, muy usados últimamente, los porcelanatos como revestimientos. Es decir, uno por ahí dice o pregunta por qué el precio de algunos materiales, particularmente los porcelanatos, bueno, necesitan una tecnología para la fabricación mucho mayor, dando materiales de mejor calidad, obviamente, ¿no? Por ese motivo. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Las arcillas caoliníticas o micáceas, más calor, más fundentes, desengrasantes y colorantes, da origen a los materiales cerámicos en general que hablamos. Características que es cristalino, frágil, tiene buen comportamiento térmico, puede ser utilizado para alfarería en general, pero en la construcción nos interesan los ladrillos comunes, ladrillos huecos, tejas, cerámicos para revestimiento. Así, la norma IRA en 12502, que mencionaron sus compañeros, podemos hablar de ladrillo cerámico y podemos hablar la clasificación según el volumen de hueco. Podemos hablar de ladrillo macizo, perforado, hueco. Según la función estructural, portante, no portante. Y según la forma de fabricación, ladrillo común, de máquina, prensado, extruido. Son características generales y que estoy repitiendo ya un poco también lo que plantearon sus compañeros. El ladrillo común, bueno, no hay mucho para agregar, es una mezcla de suelo, de tierra con materia orgánica que se lleva al horno, se moldea, se lleva al horno, y tenemos el ladrillo común de las dimensiones que se conocen y que ya lo han visto anteriormente, ¿sí? Con dimensiones y pesos conocidos. Usado para mampostería, para todo trabajo de albañilería. El ladrillo cerámico hueco, bueno, ya es un material que tiene alguna otra composición de limos, arcillas, y puede tener algo de arenas muy finas.
Estos ladrillos y bloques para mampostería, dijimos, serían los huecos, con más de 25% de volumen de huecos, pudiendo ser portantes y no portantes, y obviamente el proceso de fabricación es el extruido. Extracción de arcilla, sus compañeros también lo mencionaron muy bien a esto. Extracción de arcilla, estacionamiento de acopio, se incorpora el agua, se moldea, se corta, se seca, a la cocción, selección y embalaje. No hay mucho para agregar. Lo que sí es importante, que se pueden clasificar los bloques y tenemos la cuenta de los bloques portantes según la resistencia. Compresión paralela a los tubos, 12 megapascales, compresión perpendicular a los tubos mayores a 8,5 megapascales. Esto se realiza un ensayo de compresión muy similar al que se realiza con las probetas de hormigón, digamos con un encabezamiento también con azufre, con un molde adecuado, y el cálculo, hay que ir a la norma y ver la forma de cálculo, que no es directamente la carga por la sección, sino hay que calcular la sección, obviamente, ¿sí? Hay diferentes tipos de clases de bloques portantes en función de la resistencia que pueda tener, por lo tanto, la capacidad portante que tienen estos bloques cerámicos. Los tenemos de diferentes formas, tamaños, dimensiones, es decir, esto tiene que ver con digamos, define la cantidad, el peso de la unidad y la cantidad de unidades por pallet, que pueden tener un formato de este tipo para paredes de 20 centímetros, equivalente a una pared de 30 de ladrillo común. En cambio, los portantes tienen un formato de este tipo, con 16 tubos, 4x4, en donde, fíjense, cada unidad tiene un peso aún mayor. Bueno, son diferentes tipos, y así podemos hablar de 12, los bloques de 12 centímetros, y también podemos hablar de bloques de 8 para paredes de 10. Es decir, son diferentes formatos de lo mismo, y fíjense cómo disminuye obviamente el peso por unidad. De todas formas, la gran ventaja, y también fue mencionado, de los ladrillos cerámicos huecos es el menor consumo de mezclas para elevar mampostería, y la rapidez de colocación, y por supuesto su menor peso, lo que hace que sea muy aplicable en construcciones en altura, a los efectos de disminuir la masa en la parte superior. Las tejas cerámicas son piezas moldeadas con materiales, es decir, a ver, hasta ahora bloques de hormigón. También puede haber tejas de cerámica. Son piezas moldeadas con materiales arcillosos sometidas a cocción con la superficie exterior vidriada o esmaltada. La función es cubierta de techo. Hay de diferentes tipos en función de las formas que tengan, que son las conocidas francesa, portuguesa, la española, etc. Hay diferentes formas. Acá ven un ejemplo ustedes de tejas cerámicas, y diferentes formas que se pueden encontrar en el mercado y muy utilizadas. Que en la norma IRAN 12528 habla de la forma geométrica, permeabilidad, elasticidad, carga de rotura, resistencia al impacto, etc. Y esto es un aspecto importante. Las tejas cerámicas son muy lindas, para decirlo de alguna forma, muy utilizadas, pero tienen la gran contra que ante el impacto, particularmente en una zona como Córdoba, que está afectada a granizo en forma periódica, bueno, pueden causar roturas importantes. De hecho ha ocurrido más de una vez,
roturas de techos parcial o totalmente, gracias, o como, no gracias, sino como consecuencia de una granizada importante, ¿no? Este es un tema a tener en cuenta a la hora de evaluar el material de recubrimiento de un techo. Bueno, esto es un poquito en forma rápida lo que hemos visto. También podemos hablar de los cerámicos como cerámicos para revestimiento. Hasta ahora eran de uso estructural o para techo. Para revestimiento serían lo que llamaríamos mosaicos, azulejos, etc. Y podemos hablar, según el proceso de fabricación, monococción o bicocción. Y para todos hay ensayos de flexión, de rayado, de choque térmico, de cuarteo, ataque químico, abrasión. Las normas IRAM nos hablan de todo este tipo de ensayos que se pueden hacer sobre todos los materiales y eventualmente se deben hacer a la hora de hacer algún control de calidad, ¿sí? Así, por ejemplo, ustedes pueden ver acá, voy a correr esto así se ve bien, en donde esto es una ficha técnica de una cerámica en particular, color black, tamaño, terminación, y fíjense, todas las especificaciones que tiene una baldosa cerámica, un tipo de cerámico, en donde absorción de agua, resistencia a las heladas, sí, es decir, que es un material que puede estar a la intemperie, coeficiente de fricción, cuadratura, variación de tonalidad, cantidad de piezas por caja, superficie a cubrir por cada caja, y esto es importante de tener en cuenta, es decir, el uso para pared, para piso, interior o exterior. Fíjense, este cerámico en particular puede ser usado como uso residencial de pequeños comercios o grandes comercios. Es decir, que tiene alta resistencia a la abrasión. Esto es muy importante porque se puede ver más de una vez en sitios públicos o semipúblicos, lugares en donde se coloca cerámica, lugares de gran circulación, en donde las cerámicas que se colocan no son aptas para alto tránsito, con lo cual enseguida el paso de las personas hace que se desgaste, pierdan el color y hasta puede perder forma y romperse. Es muy importante tener en cuenta las características del cerámico que uno está comprando a la hora de adquirir para un determinado uso en particular, puesto que esto puede, repito, llevar a que haya problemas a futuros, problemas en el uso del material, ¿sí? Bien, hasta acá todo lo que es cerámicas, haciendo un repaso de lo que mostraron sus compañeros y ¿están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profe. Está bien, ¿no? Porque acá me parece un cartel que dice su función de compartir pantalla está en pausa, pero bueno, no importa. Bloques de hormigón. Los bloques de hormigón, según la norma IRAN... Se está viendo la ficha técnica. ¿Qué pasó? Ajá. No sé qué pasó acá. ¿Ahora sí? Ahora sí se ve el... Está bien, ¿no? Algo habré apretado tratando de correr este bloque que me jode acá. Vamos acá. Bloques de hormigón. Los bloques de hormigón es un material muy utilizado a la hora de encontrar una alternativa al ladrillo común para la construcción de viviendas.
generalmente asociado a viviendas económicas, pero esto no es una realidad, sino que se usa en cualquier tipo de viviendas. ¿Y por qué digo generalmente asociado? Porque, como sus compañeros lo mencionaron en la presentación, el inicio de los bloques de hormigón fue en la fabricación casera de bloques, en donde se fabricaban bloques sin ningún control, y esto llevaba a que fuera un material barato y de poca calidad. Hoy en día existe, y lo mencionaron en la Asociación Argentina de Bloque de Hormigón, y fábricas montadas, y en Córdoba las hay, montadas para la fabricación de bloques de hormigón de excelente calidad, que cumplen con todas las normativas exigidas por las normas y que nos confieren un material perfectamente apto para la construcción de lo que uno tenga que hacer, como portantes o no portantes. Entonces, repito, en un principio el bloque de hormigón era un material que se fabricaba en forma artesanal y con una pequeña bloquera, y sin querer desmerecer, en el patio de una casa. Y está bien para algunos usos, pero el desarrollo de la tecnología ha llevado a la fabricación en forma industrial de un material de excelente calidad. Por eso no hay que minimizar su uso ni sus posibilidades de uso. Según la norma IRAN 11561, es un mampuesto ejecutado en hormigón de cemento Portland que incluye huecos en su masa con un volumen mayor del 25%, total aparente, destinado a la construcción de muros y tabiques. A ver, es un hormigón en donde, digamos, el material grueso no es tal, sino es de un tamaño menor. El módulo de fineza de la mezcla total no puede pasar de 3,7. El agregado grueso alrededor de un 40% y agregado fino 60%. Pero fíjense, estamos hablando de generalmente el tamaño máximo de 10 milímetros, es decir, como tamaño máximo. Hablamos de, para decirlo de alguna forma, arenas gruesas, más que agregado grueso, en general lo que se utiliza, con una dosificación de 1 a 10 aproximadamente en cemento y agua, en donde puede haber diferentes, cemento y agregado, perdón, en donde puede haber diferentes formas o composiciones o formatos de dosificación, ¿sí? Hay bloques de N formas, desde los bloques normales, tradicionales, hasta bloques en donde simulan revestimientos por sí o que son por sí solos un revestimiento y de características digamos, visuales muy agradables. Esto remarcado a su vez también con el color que le da no solamente, como dije anteriormente, la textura, sino el color le da una terminación muy agradable. Las diferentes formas, que los podemos ver acá, en donde podemos ver los bloques acá estoy, donde pueden ver los diferentes formatos de bloque. Esto que ven acá, ustedes ven, es un formato de bloque que permite la construcción de algún tipo de dintel, como esto que está acá, medios bloques enteros. Una de las grandes contras que tiene el bloque de hormigón es que es muy difícil de cortar, y generalmente cuando se corta en obra se produce la rotura del material, es decir, hay un desperdicio importante. Entonces, generalmente las obras que se van a hacer con bloques de hormigón se deben modular para el bloque entero, o a lo sumo el medio bloque. Entonces, uno teniendo bloques enteros y un medio bloque,
puede modular y no tener desperdicio, ¿sí? Y hay diferentes formatos y diferentes tamaños de 10 centímetros, de 20 centímetros, de 13, 15. Ustedes ven acá las diferentes formas y tamaños, ¿sí? Por su parte, bueno, también existen los bloques de hormigón para construcción con viguetas, es decir, para el relleno de la construcción de techos con vigueta. Acá ustedes ven acá para los diferentes espesores para techos de vigueta, que generalmente suelen ser cerámicos, pero perfectamente se pueden hacer con bloques de hormigón. Y así llegamos a construcciones que pueden ser y que se hacen con bloques de hormigón, con texturas, formas y colores, terminando, digamos, la gran ventaja que tiene es que no necesita revestimientos, sino por sí solo el bloque ya es, tiene una buena terminación. Esto lo único que necesita es una pintura impermeable a los efectos de minimizar la permeabilidad que puede llegar a tener la absorción de los bloques al exterior, y tenemos una muy buena terminación desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista visual, ¿sí? Esto realmente es importante hablando de bloques, pero también podemos hablar de adoquines, que en definitiva no dejan de ser premoldeados de hormigón, y las mismas fábricas que fabrican bloques lo hacen con los adoquines, en donde se producen adoquines de diferentes formatos y colores, bueno, adaptando a la necesidad del patio de la facultad. De hecho, al que ya hace varios meses que no podemos asistir, pero si ustedes recuerdan, habrán visto que está hecho con bloques, con adoquines de hormigón, que es una forma muy fácil y práctica de hacer pisos y de características muy, muy adecuadas y adaptables al medio, con ventajas importantes, ¿sí? Incluso se utiliza para pavimento. Ustedes pueden ver acá diferentes usos y en la vida cotidiana seguramente lo han podido ver o lo pueden ver a diario, el tema de los adoquines de hormigón. Y por último, también podemos tener tejas de hormigón, ¿sí? De la misma forma que teníamos tejas cerámicas, podemos tener tejas de hormigón, en donde el formato generalmente es parecido, o un formato como este que se ve aquí, en donde a cada teja, no a cada teja, sino a las muestras, la norma establece que hay que hacer ensayos también, ensayos de flexión, como el que pueden ver aquí, establecido por norma. Este es un ensayo de permeabilidad, en donde, fíjense, se ven las tejas y se pega, esto es un sellador, un laterales, ¿sí? Que generalmente son de acrílico, se lo llena de agua, y al cabo de 24 horas la norma establece que en la parte inferior no se deben ver, no se deben ver gotas de agua que hayan caído. Son ensayos que se realizan, a los que se deben someter o se pueden someter las tejas para ver las características. De la misma forma que también se las debe someter a ensayos de impacto, porque también pueden resistir o deben resistir el impacto ante una posible pedrea, que es el punto débil de las tejas, tanto cerámicas como las de hormigón, ¿sí? Bueno, hasta acá lo que tengo para contarles. Les recuerdo este cronograma para que lo tengan presente y que vayan preparando las actividades que siguen. No sé si queda alguna duda o algo que plantear. Sí.
¿Sí? Si se puede, si puedo llegar, si lo sé. Mirá, a ver, yo no tengo presente, porque por ahí se me mezclan con otras cátedras, cómo es cómo habíamos planteado, pero digamos, todas las instancias de evaluación tienen previsto alguna recuperación. Lo que pasa es que hay que ver el tema de los trabajos prácticos, cuántos trabajos hay que no aprobados y que no se pueden recuperar N, es decir, trabajos prácticos. No sé si alcanzo a explicarme. Tendría que ponerme a repasar. Parece que los lineamientos de la cátedra habían sido de que para promocionar, para poder ir al coloquio, no se podía recuperar ningún trabajo práctico. No, porque tenían una instancia, estaba planteado de esa forma, tenés razón. ¿Y hay Tenés alguna razón. posibilidad de cambiar eso? Mirá, a ver, esto está planteado de esta forma, digamos, los trabajos prácticos no es un trabajo que... ¿por qué se puso eso? Ahora recuerdo. No es algo que está al azar. Ustedes tienen la clase, tienen todos los apuntes y en base a eso tienen que hacer el trabajo práctico. Cuando está reprobado, realmente es con todos los elementos en la mano. Habrá que ver si hay algún caso particular en función del resto de las actividades, habrá que verlo en particular, pero a principio de año se mencionó y se dejó en claro el tema de que hacer hincapié en los trabajos prácticos porque, bueno, empezábamos de una forma que era irregular, ustedes tenían todos los elementos, han tenido todos los elementos y el apoyo, entiendo, de toda la cátedra. Habrá que analizar si hay algún caso particular que merezca estudiarlo, ¿sí? Lo veremos. El caso, Profe, ¿puedo hacer una consulta? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos los trabajos prácticos aprobados, pero el promedio para llegar al 8 para el coloquio no nos da. Están todos aprobados. ¿Se puede recuperar uno para subir la nota para promoción? Están aprobados los trabajos. A ver, repetime la pregunta, por favor. Para recuperar, para subir nota, porque los trabajos están aprobados, no están desaprobados. Pero para subir el promedio de los trabajos, ¿eso se puede hacer? Lo que pasa es que, a ver, eso es parte de lo que decía yo antes, es decir, esto ustedes a la hora de realizar los trabajos tienen que tener en cuenta que hacerlo con todo el énfasis posible a los efectos de poder llegar, digamos, así estaban planteadas las cosas de entrada. Digamos, el tema es que no podemos, digamos, cambiar a esta altura del partido las reglas del juego, porque hay quienes se han esforzado y que tienen, buenos trabajos, ¿no? Como lo dije anteriormente, si hay algún caso en particular que haya que analizar, lo veremos en su momento. Por ahora, ir adelante y bueno, si no se llega, a ver, si no se llega a las posibilidades de probar la materia al coloquio, luego ir y hacer el examen final en condición de promocionado es más o menos como un coloquio. ¿Está? Pero eventualmente podemos analizar alguna cuestión particular. Del práctico... Claro, o sea, nos tenían que subir, digamos, el material para hacer el trabajo y ahí quedó que lo subían, el mail decía que lo iban a subir y todavía no está. Termino la clase y mando
mando un audio a un grupo que tenemos para plantear esto. No se preocupe, Perfecto. lo hago inmediatamente. Es decir, las consignas para el trabajo práctico. Las notas de del parcial no se publicaron en autogestión. Bueno, no, está bien. A ver, por ahí hay cuestiones que hasta se nos pueden escapar. Es decir, entiendan ustedes que si para ustedes es todo nuevo, esto de la virtualidad para nosotros también. Y antes, cuando los parciales eran escritos, se publicaba la nota en un listado en la autogestión. Ahora, como la nota fue medio instantánea, por haber sido a través de la UB, en una de esas al final nos olvidamos de publicarla. Pero eso no es ningún problema. Entonces, no. A ver, yo, digamos, hago el comentario un poco, no como excusa, sino es la realidad. Es decir, por ahí se nos escapan las tortugas, como en este caso, pero espérame un segundo que estoy tomando nota para después, de todas formas, esto me da pie, el primer tema que me habían planteado, las consignas del último trabajo práctico. Sí, digamos el material para poder hacerlo. Perfecto. Dicho sea de paso, yo todavía no, mejor dicho, sí he avanzado, pero no he publicado las notas de estos trabajos grupales que ustedes han hecho. Para poder avanzar y terminar con esto, aquellos que no me hubieran enviado al correo el trabajo, el PowerPoint y el Word con el trabajo grupal, envíenlos por favor para poder terminar yo la corrección y después la calificación y corrección y publicar después las notas de estos trabajos, ¿sí? Bueno, no sé si queda algo más. ¿Profe? Una pregunta. Sí. El coloquio. El coloquio es casi un examen, es decir, es casi un examen. Si estuviéramos es decir, yo te voy a decir lo que era, porque, digamos, los antecedentes nuestros son de la presencialidad. ¿Qué lo que era? Era digamos, una entrevista, o me empezó la idea como una entrevista a los efectos de redondear la materia, le llamo yo. Es decir, hacer preguntas en general de toda la materia para saber el conocimiento, el grado de conocimiento, ¿sí? Eso era en forma oral o escrita, en un aula, bueno, como si fuera un parcial más. ¿Se entiende? Ante esta situación es probable, y esto lo estoy definiendo, que tengamos el coloquio se transforme en una instancia tipo V, en algunas poquitas preguntas teóricas, como si fuera un parcial, así tipo múltiple choice o cuestión por el estilo, de autocorrección, y aquellos que pasaran esta instancia, una pequeña entrevista de Zoom conmigo, en donde, bueno, alguna pregunta les haré, en definitiva, a los efectos de determinar si están en condiciones de aprobar la materia, ¿sí? Es decir, en definitiva no deja de ser un examen, ¿sí? Una instancia de examen para que demuestren los conocimientos teóricos de la materia, porque hasta este momento esos conocimientos teóricos no han sido evaluados. ¿Se entiende? Bien. Que eso en principio está previsto, según el cronograma que les he
Sí, se escucha. ¿Me escuchan? Que Sí, esto profe. está previsto para el 10 de noviembre, y bueno, lo tenemos que organizar todo. Acá dice, en caso de no aprobar, ¿qué es lo que pusieron en el chat? Yo lo leo. En caso de no aprobar el coloquio, ¿se va a final? Sí, se va a final con el final promocionado. Es decir, aquel que no se presente, es decir, que esté en condiciones de coloquio y no se presente o no lo aprueba, queda con los prácticos promocionados. Sería prácticamente lo mismo que presentarse un coloquio. A Muy un similar. examen. Sí. Sí, por eso. A ver, el tema. Hay un tema, es decir, esto del coloquio es algo que surgió hace 2 a 3 años a los efectos de dar la aprobación de la materia. Yo creo que es bastante incómodo, de hecho muchas veces he visto, o chicos me dicen, no, por las fechas en que es el coloquio no podemos estudiar para rendirlo, porque tenemos parciales de otras materias, y sí, es decir, pero yo me veo obligado a tomar el coloquio en esa fecha, porque yo tengo fechas límites para presentar los listados de la materia y cerrar la materia. Es decir, no tengo forma de poner el coloquio en otra fecha. Entonces, repito, muchas veces pasa, ojalá que no ocurra, de gente que está en condiciones y no le dan tiempo, porque ustedes, me imagino que para esa fecha seguramente están con N parciales, cerrando todas las materias. Pero bueno, es una cuestión que yo no puedo manejar, digamos. Estoy obligado desde el punto de vista administrativo a cerrar la materia en esa fecha, ¿sí? No sé si queda alguna duda. Listo, chicos, entonces Profe, yo tengo volvemos una pregunta antes de ¿Sí? que cierre la clase. Con respecto al tema del coloquio, ¿entrarían los temas de los ensayos que fuimos viendo a lo largo del año? Digamos, A de ver, los la materia es una. Es decir, el coloquio es lo que permite cerrar la materia. No va a ir a la parte práctica directamente, pero todo lo que es, qué sé yo, hay temas que son muy generales, que son teóricos y prácticos, y es difícil encontrar la separación. La materia, repito, es una sola. Es decir, por más que estemos en un coloquio teórico, entre comillas, no se puede desconocer qué es una probeta de hormigón, o cómo se ensaya, o qué es una dosificación, o cuál es el ensayo de tracción del acero. Es parte del conocimiento general de la materia, ¿no? Es un coloquio de cierre. Perfecto. Muchas gracias. Por favor. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Yo soy del grupo 21 y cuando le enviamos el Power para la presentación de la clase pasada, usted nunca nos dio una devolución del trabajo. No sé si le habrá llegado el mail o no, porque recién dijo que lo necesitaba para poder poner la nota. No, si lo pasaste al correo de la cátedra, está, no te preocupes. Ah, genial. Es decir, a ver, por ahí me preocupo, me concentro más en contestar las preguntas que me hacen respecto de los futuros trabajos que en aceptar, pero tenés razón, y discúlpame, voy a tratar de darles el ok de recibido, porque eso es un error mío. Dale, está bien. Gracias, profe. Ok. Bueno, hasta acá llegamos, chicos, y les agradezco el aguante hasta esta hora. Ya son las 8 de la noche. Creo que había alguien, no me acuerdo si